Yo nunca fui fanático de las bicicletas. A ver, tuve bicicletas cuando era pequeño. Aprendí a rodar, si no me equivoco, a los 5 años y rodé esporádicamente desde los 5 años hasta los 12 años. Por diversión, quizás como cualquiera de ustedes rodó bicicleta en su momento. No por deporte, no competitivo. Y si no me equivoco, no rodé bicicleta desde los 12 años como hasta los 25 o 26 años. Hasta que llegamos a Nueva York. Y empezamos a trabajar en restaurantes, lavando platos, preparando comida, limpiando y haciendo de vez en cuando los deliveries de ese restaurante en bicicletas prestadas. Creo que estando en la calle y viendo las bicicletas fue que me di cuenta o descubrí toda la cultura mensajera. Y todo lo que abarca eso, como por ejemplo la Fixie. Piñón fijo, estructura de acero sin frenos. La bicicleta no derrapa. Los pedales no dejan de girar. No te detienes. Tampoco quieres hacerlo. Tal cual como la película, men. Las Fixie de verdad que son una tremenda bicicleta, son unas bellezas. Son las bicicletas perfectas hasta que ya no estás en New York y tienes que rodar en lugares de tierra, de piedras o simplemente donde no hay el lugar adecuado para rodar una Fixie. Por eso me deshice de todas ellas cuando empezamos a viajar. Pero ya no estamos fuera de la ciudad. De hecho estamos aquí en New York. Para mí, descubrir el ciclismo ha sido muy importante en mi vida. Gracias a ello tengo un sinfín de proyectos emocionantes, me ha ayudado a superar obstáculos y cada día me brinda un propósito para levantarme de la cama. No solo me ha dado sustento, sino también amigos, una comunidad que me apoya en muchas de las cosas que hago y experiencias que nunca hubiera imaginado encontrar en otro lugar. Es una mezcla curiosa, es parte de mi trabajo y quizás mi pasión. Tener una pasión es como esa fuerza extraña que te impulsa a luchar por lo que te hace feliz. Y la pasión puede ser cualquier cosa, ya sea la música, el arte, el deporte, literalmente lo que sea. Simplemente sabes cuándo la encuentras. E incluso puede que no sea para siempre, pero estoy seguro de que te ayudará en muchas etapas de tu vida. A ver, si sientes que aún no la has encontrado, sigue explorando, experimentando cosas nuevas. Y estoy seguro que te darás cuenta de cuando llegue.
Antes de hablar de esta belleza de bicicleta, vamos a hablar del sponsor de este video, nuestros panitas de Surfshark. En un mundo donde estamos cada vez más conectados, la seguridad en internet se ha vuelto cada vez de más importancia. Ya no podemos estar muy confiados cuando nos conectamos a un Wi-Fi público, ya sea en la ciudad donde viven o si están viajando. Es por eso que el VPN de Surfshark es una de las soluciones más factibles para proteger tus datos personales y garantizar tu privacidad en cualquier dispositivo que uses. Ellos encriptan toda tu conexión a internet, lo que significa que cualquier dato que estés enviando o recibiendo está protegido de miradas indiscretas. Así que te permite conectarte de forma segura a cualquier Wi-Fi público, evitando así los riesgos que todo esto conlleva. No importa si estás navegando desde tu ordenador, desde tu teléfono, desde tu tablet, porque bueno, Surfshark solo con una sola cuenta puedes conectar una cantidad ilimitada de dispositivos. A ver, y no solo funciona para tu seguridad en internet, también te permite acceder a contenido restringido y desbloquear bibliotecas de streaming de otros países. Si eres un amante de las series y películas, ahora podrás disfrutar de contenido de cualquier parte del mundo sin importar tu ubicación geográfica actual. A ver, y no nos olvidemos de los gamers. Ahí estoy yo, loco. Usando el VPN puedes reducir la latencia de cuando estás jugando cualquier videojuego online. Así disfrutan de una experiencia más fluida y sin esas desconexiones molestas o retrasos molestos que nos hacen perder, loco. Nos hacen perder las partidas. Así que aprovecha esta oferta que está dando Surfshark. Ingresa el código promocional TERC y obtén 3 meses adicionales gratis. Vayan al link en la descripción y se hacen un favor ustedes mismos. Ok, de regreso al video. Stay Bicycle me envió su nueva Undefeated Track Bike y es la fixie que vamos a estar usando ahorita que estamos de vuelta en Nueva York. Si la vamos a estar usando para hacer deliveries, no estoy seguro, quizás sí, pero no todo el tiempo. Pero va a ser nuestra bicicleta de paseo, nuestra bicicleta de vernos cool y nuestra bicicleta de ir bastante rápido. Porque déjenme decirle que es súper rápida. Siento que me costó un poquito volver a ajustarme a rodar la bici. No solo por la bicicleta que es nueva, siempre que uno se monta en una bicicleta nueva pues siempre hay que ajustarle algunas cosas, que sea alturas, pero también el volver a rodar fixie, a pesar de que bueno, yo rodé por mucho tiempo fixie, pues tampoco es que lo seguí haciendo. Me acostumbré a no estar rodando tan agresivamente, a no estar rodando, bueno, aquí en la ciudad y pues estar rodando sin frenos. Siento que los primeros 15-20 minutos fueron como raros, pero ya después al ratico andábamos súper bien. La bicicleta así como viene cuesta $1000. Me parece que es un muy buen precio en un mercado como el de ahorita, que los componentes de bicicletas de buena calidad están súper costosos. Y bueno, conseguir una bicicleta completa en este precio me parece que es una muy buena oferta. Yo no suelo ser tan técnico en los videos, pero vamos a hacer el intento aquí para los que están interesados en las partes de la bici que trae y que no trae. Esta que estoy probando es talla 52. Trae plato de aluminio Aerodash de marca Essor USA. Como es una track bike, suelen no traer pedales, ya que uno usualmente usa sus propios pedales que traen retención pues. Yo le monté unos que tenía viejos, son unos Look Track, tenedor de carbono, wheel tip también de Essor USA, son de aluminio. Drop bar State me parece que es de 40 centímetros, aunque en la página dice que es 42. No sé, se siente bastante angosto. Trae los tornillos para colocar el portabotellón de agua, cauchos Maxxis de 25 milímetros, sillín de microfibra. Traía los frenos para montárselos a la bicicleta, pero bueno, yo no se los monté porque la dejé fixie, pero si ustedes quieren lo pueden hacer. El stem es de 90 milímetros y trae una relación de 48 de plato con 16 dientes de piñón. Vamos en camino a buscar la primera cosa que le vamos a poner a la bicicleta para empezar a colocarle un poquito más de nuestra personalidad.
Ok, estamos en un lugar que se llama God and Famous. Ellos venden partes de bicicletas, ropa. Desde hace mucho los sigo a ellos y vi un sticker que me gustó muchísimo para la bicicleta y vine a buscarlo. Sé que les va a gustar muchísimo lo que ven. Ese lugar es como el headquarters, como la central de ellos. En realidad llegué ahí sin saber qué será ese lugar exactamente. Lo que fuimos a buscar allá fue un sticker para colocarle al frame. Ok, me parece que quedó brutal. Por aquí abajo un poquito soplada, pero está bien abajo, así que no se ve mucho. Ahora vamos a ir a buscar unos pedales nuevos para unos zapatos nuevos. Bueno, los pedales no son para esta bicicleta. De hecho ya tiene pedales. Los pedales son para la mountain bike, porque ahora vamos a tener 2 pares de zapatos que nos van a servir solo para bicicleta. Lulu me ordenó el regalo de aniversario y creo que es perfect timing. Unos de los Samba, ponerle SPD. Pero exacto, no tengo los clips que van en esos zapatos. Entonces pedí unos pedales nuevos que traen también los clips. Entonces vamos a ir a buscarlos. Y estoy pensando que no quiero amarrar mi bicicleta afuera. No que no la quiero amarrar, que no quiero rayarla. A ver, ustedes dirán, pero igual la voy a amarrar en algún momento y se va a rayar. Pues sí, oye, miren este carro. Dope car, brother. Nuestro parcero Nico, él me recomendó un film, una cinta 3M que se le pone a veces a los frames para que no se rayen. Voy a ver si la consigo para colocársela. Es como una especie de papel contado o algo así. No sé cómo llamarlo, supongo que ustedes la conocen. Pero uno se la coloca en los lugares que usualmente una bicicleta se raya, como para que dure un poquito más. Creo que mi mountain bike, la rojita, lo tiene, creo, en algunos lados. Pero exacto, que si lugares cerca de la cadena, el lugar del frame que toca las rejas cuando uno amarra, ese tipo de lugares. Supongo seremos fixeros oficialmente de nuevo. En el video anterior hicimos un sorteo de 2 fotos Polaroid, no se me ha olvidado. Hay muchísimos interesados solo en 2 fotos, sé que es poquito. Ya tengo un plan para hacer otro video donde ustedes van a tener más chance de tener una foto Polaroid tomada por mí en alguno de los videos, y vamos a hacer más de 2. Así que ese video viene pronto. Van a saber el resultado de los 2 ganadores de las fotos al final del video, justo al final. No adelanten, espérense que lleguen ahí. Voy a usar una de estas aplicaciones que selecciona a un usuario al azar de Instagram de los que le hayan dado like y obvio que nos estén siguiendo. Ok, por ahora vamos para la casita. Y así es como queda la bicicleta por ahora. A ver si cabe y se sostiene con estas mismas cosas, pero lo importante es que cabe. En este momento vamos a aplicar la técnica de Lulu y vamos a ver qué podemos hacer con las sobras que hay en la nevera. Comida lista: arroz, huevo, aguacate y un poquito de carne que había en la nevera. Por ahora no suena el clip cuando camino. También la suela está muy nueva. Ok, ya dejé todo listo para mañana, para hacer el café, para hacer el desayuno. Así que nos vemos en la mañana, donde voy a tener más cara de sueño que la que tengo ahorita. Amo mi papi. Chao.
Buenos días. Para nada divertido el día de hoy. Ven, las bolsas de papel y la lluvia y deliveries en bicicleta es algo que no funciona junto. Esa ruta eran 26 órdenes en 1 hora y media, 1 hora y 40 más o menos. Todos estaban súper cerca y logré terminar todo a tiempo sin tener ningún delivery tarde. Pero horrible porque sentía que todas las bolsas se iban a romper porque se mojaron mucho. Como uno le toca ordenar las órdenes casi que ahí en la calle mientras está lloviendo. Como el día de hoy estuvo un poquito estresante, creo que nos merecemos... Y si se preguntan dónde está Lulu, que no ha salido casi en este video, pues resulta que Lulu estaba de paseo visitando a su amiga Savannah. Voló para Denver y luego fueron a Nebraska. Pero bueno, ya hoy está de regreso, hoy es lunes, se fue el jueves pasado. Así que este fin de semana estuvimos solamente Maisie y yo aquí en la casa. Pero ya llegó Lulu, así que vamos a ir a buscarla. ¿Me extrañaron? Espero que se hayan divertido mucho con Francisco, que los haya entretenido bastante. Aunque yo sé que seguro me extrañaron. Se viene el giveaway, amigos. Utilizamos una aplicación que elige a un ganador aleatorio entre los likes de las fotos que van a ser el giveaway. Y el ganador de esta foto es... Joseph Ortega, el ganador de esta foto. Y el de esta foto es... Esteban Coroseo. Ya en este momento seguro les escribimos por Instagram, así que vaya y lo chequen para cuadrar todo para enviarles esto de una vez. Y acuérdense que tenemos otro giveaway pronto parecido de fotos, así que estén pendientes para ese video. Bueno pues, chao.